Si Jesús no resucitó, entonces el cristianismo es como recibir un cheque con muchos ceros, y cuando vas al banco, insuficientes fondos. Pero si resucitó, entonces cambia absolutamente todo. ¿Realmente es creíble en pleno siglo XXI creer que alguien volvió de la muerte? Hoy te voy a mostrar por qué la resurrección de Jesús no solo es creíble, sino que tiene una de las defensas más sólidas de toda la historia antigua. Y no necesitas apagar tu cerebro para creerlo. Para comenzar, vamos a exponer los mínimos hechos que aceptan incluso historiadores no cristianos. Jesús fue crucificado y murió. Fue sepultado en una tumba conocida. La tumba apareció vacía. Muchos testigos afirmaron haberlo visto vivo. Los discípulos transformaron radicalmente sus vidas. El cristianismo nació en Jerusalén, donde podrían haberlo refutado fácilmente. Tal vez alguien diga, bueno, eso dicen los evangelios, pero fuera de la Biblia, ¿hay pruebas de que Jesús existió? Sí, y no lo dicen sus fans, lo dicen historiadores paganos, romanos y judíos, que no tenían ningún interés en apoyar al cristianismo. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, en su obra Antigüedades Judías, menciona a Jesús como un hombre sabio que fue crucificado bajo Pilato, y sus discípulos no dejaron de amarlo, pues se les apareció vivo al tercer día. Aquí hay un debate sobre cuán original es todo el pasaje, pero incluso los expertos más escépticos aceptan que Josefo mencionó a Jesús y su crucifixión. Cornelio Tácito escribió: Cristo, de quien el nombre cristianos proviene, fue ejecutado bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Es decir, no solo confirma que Jesús fue ejecutado, sino también quién lo mató, cuándo y por qué se hablaba de él. Plinio el Joven, gobernador romano, en una carta al emperador Trajano en el año 112 después de Cristo, dice que los cristianos cantan himnos a Cristo como a un Dios y se reúnen en ciertos días antes del amanecer. Es decir, en los primeros años del siglo II ya se adoraba a Jesús como Dios, no como un simple maestro, no como un símbolo, sino como alguien vivo. ¿Por qué importa esto? Porque confirma que Jesús fue una figura histórica real, fue crucificado por Roma, fue seguido por multitudes que lo adoraban como a Dios. Su movimiento no se detuvo con su muerte, al contrario, apenas estaba empezando. Jesús no necesitó las redes sociales para volverse tendencia. Entonces, los hechos básicos es que Jesús fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, algo que no solo dicen los evangelios, sino también historiadores no cristianos como Flavio, Josefo o Tácito. Jesús muere, lo entierran. Fin de la historia, ¿no? Pues no. Unos días después, el cuerpo desaparece y decenas de personas aseguran haberlo visto vivo, no como un fantasma, no en sueños, sino en carne y hueso, comiendo, hablando y caminando. ¿Qué pasó con el cuerpo? Aquí viene el gran misterio. El cuerpo no estaba en la tumba. Algunos dicen, seguro lo robaron. ¿Quién? ¿Los discípulos? Un grupo de hombres confundidos y asustados, perseguidos por las autoridades. ¿Iban a burlar a los soldados romanos? ¿Romper el sello imperial? ¿Robar el cuerpo y esconderlo para siempre? Y aunque lo hubieran hecho, ¿por qué morirían después por algo que ellos mismos sabían que era falso? Los discípulos estaban aterrados y escondidos. No eran guerreros ninja capaces de vencer soldados romanos. Había una guardia romana custodiando la tumba. No era fácil pasar esa guardia, eran los mejores soldados de esa época. El sello imperial en la piedra era como el ni se te ocurra tocar esto o te va mal. Romperlo era delito capital. Si los enemigos lo robaron, ¿por qué no mostraron el cuerpo cuando los discípulos empezaron a predicar que había resucitado? Si los discípulos lo robaron, ¿por qué darían la vida por algo que ellos sabían que era falso? Nadie se deja torturar por una mentira inventada por sí mismo. Además, en ese tiempo, robar era un crimen grave. Si alguien se hubiese atrevido a robar un cadáver tan público, habrían terminado crucificados como los ladrones que estaban junto a Jesús.
Imagínate intentar entrar al CEMEFO, con cámaras, guardias armados, sellos oficiales y salirte con el cadáver sin que nadie te vea. Es básicamente una misión imposible. Así era en el siglo I. El cuerpo de Jesús estaba custodiado por soldados romanos. La tumba tenía un sello imperial, y quitar ese sello era como declararle la guerra al César. No te metías con eso a la ligera. Los discípulos predicaban públicamente en Jerusalén, justo donde estaba la tumba. No huyeron, no se escondieron, no borraron huellas. Dieron la cara diciendo que Jesús había resucitado. Si hubieran robado el cuerpo, era el crimen perfecto para ser descubiertos de inmediato. Pero nunca los arrestaron por eso, porque no podían probar que el cuerpo estuviera en otro lado, porque no estaba, porque la tumba realmente estaba vacía. Cuando uno piensa en el gran evento que marcaría la historia de la humanidad, la resurrección de Jesucristo, te imaginas que los primeros testigos serían personas de alto rango, importantes, confiables, según los estándares de su época. Tal vez Pedro, Juan, algún sacerdote, algún gobernador romano. Pero no, los primeros que llegan a la tumba vacía son mujeres. Y eso, lejos de ser un simple detalle, es un dato explosivo. En el siglo I, el testimonio legal de una mujer no era confiable. En la cultura judía y grecorromana del siglo I, el testimonio de una mujer no contaba legalmente, no se aceptaba en tribunales. Los rabinos incluso decían: más vale que se queme la ley a que se le confíe a una mujer. Sí, así de feo estaba el asunto. Entonces, ¿por qué los evangelios dicen que fueron mujeres las primeras testigos? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Si los autores del evangelio se lo hubieran inventado, jamás habrían puesto a mujeres como las primeras en ver a Jesús resucitado. Habrían puesto a Pedro, a Nicodemo, a Pilato si era necesario, pero no a mujeres. ¿Por qué? Porque en su época eso le quitaba credibilidad al mensaje, pero lo pusieron igual. ¿Por qué? Porque estaban diciendo la verdad. No escribieron algo para convencer, escribieron lo que de verdad pasó, aunque sonara absurdo en su contexto. Esto refuerza la autenticidad histórica. En la crítica histórica hay un principio llamado criterio de la vergüenza. Si un detalle es vergonzoso o inconveniente para la causa que estás promoviendo, y aún así lo incluyes, es muy probable que sea verdadero. Y en este caso, decir que mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección era como pegarle un balazo a tu propio argumento, si estuvieras mintiendo. Esto ya es un punto a favor de que no estaban inventando nada, sino contando las cosas como realmente ocurrieron. También, uno de los detalles que más impacta es la historia de Santiago, el hermano de Jesús. En los evangelios se nos dice que no creía en él. Y seamos sinceros, si tu hermano dijera que es el Hijo de Dios, tú también tendrías dudas. Pero luego aparece como líder de la iglesia de Jerusalén, predicando que su propio hermano resucitó. ¿Qué cambió? Lo único impactante que lo pudo haber hecho cambiar de opinión es que realmente vio a Jesús resucitado. Y eso no lo inventas, eso te parte la vida en dos. Lo mismo pasó con Pablo. Era un perseguidor profesional de cristianos, hasta que en el camino a Damasco se le aparece Jesús. Se convierte, escribe la mitad del Nuevo Testamento y muere por Cristo. ¿Todo por una alucinación o por una experiencia real con alguien vivo? Ahora veamos 3 teorías alternativas y por qué no funcionan. Primer teoría: Jesús no murió, solo se desmayó. Sí, claro, después de latigazos, clavos, una lanza en el pecho y 3 días sin cuidados médicos, ¿se levanta y camina? ¿Y convence a todos de que venció la muerte? Esto se parece más a un guión perdido de Rápidos y Furiosos, donde a los actores nunca les pasa nada. La teoría del supuesto desmayo de Jesús tiene problemas graves. Los romanos eran expertos en matar, no te daban chance de hacértela de vivo, sabían cuando alguien estaba muerto. A Jesús le atravesaron el costado con una lanza y salió sangre y agua, signo de colapso pulmonar cardíaco. Fue envuelto en lienzos sin atención médica
y colocado en una tumba fría, sin comida ni agua. Luego, supuestamente, se quita los lienzos, corre la piedra, que pesaba mínimo 1 tonelada, burla a los guardias y aparece ante sus discípulos diciendo: «He resucitado». Resultado, nadie lo habría visto como el Señor de la vida, sino como un accidentado sangrando que necesita una ambulancia urgente. No inspira adoración, inspira compasión y suero intravenoso. Segunda teoría: fue todo una alucinación. Aquí la idea es que los discípulos estaban tan tristes y confundidos que empezaron a alucinar que veían a Jesús vivo. Suena creativo, pero veamos las inconsistencias lógicas. Las alucinaciones son personales, internas, subjetivas. No puedes compartirlas, no son como Netflix con varias cuentas. Los discípulos vieron a Jesús en distintos lugares, horarios, situaciones y grupos de personas. Incluso comieron con Él, lo tocaron, conversaron con Él. No es el tipo de cosas que genera un cerebro bajo estrés. Algunos testigos no estaban emocionalmente predispuestos. Tomás dudaba. Pablo odiaba a los cristianos. Santiago ni creía en Jesús mientras vivía. Las alucinaciones no vacían tumbas. Tercera teoría: es un mito que se inventó después. La resurrección se predicó desde el principio. En 1 Corintios 15, del 3 al 8, Pablo cita una confesión de fe que los estudiosos creen que surgió solo de 2 a 5 años después de la muerte de Jesús. Eso no es tiempo suficiente para que se cree un mito. Es como si mañana alguien dijera que en 2025 Messi se convirtió en astronauta y millones de personas lo creyeran, incluyendo quienes vivieron con él. Además, el mensaje se predicó en Jerusalén, el peor lugar para inventar una historia así, porque todos sabían dónde estaba la tumba. Si fuera falso, alguien solo habría dicho: «Hey, aquí está el cuerpo», caso cerrado. Cada teoría alternativa falla en explicar todos los hechos, como piezas de rompecabezas que no encajan, y no importa cuánto las empujes, terminan rompiéndose. La única explicación que hace sentido del conjunto es que Jesús realmente murió y realmente resucitó. Significa que la muerte no tiene la última palabra, que hay esperanza, que el cristianismo no es una religión más, sino el testimonio de un Dios que entró en la historia, murió por amor y venció a la muerte. Y si aún dudas, tranquilo, Jesús se le apareció a Tomás con pruebas, así que no te juzga por preguntar, pero sí te invita a que reflexiones y uses la razón. Creer en la resurrección de Jesús pasa en gran parte por confiar en las fuentes que la relatan, y esas fuentes son los evangelios. Ahora bien, ¿son confiables? ¿O son solo cuentos piadosos inventados siglos después? No son cuentos, te explico por qué. No son leyendas medievales, son biografías antiguas serias. Los evangelios fueron escritos entre el año 60 y 100 después de Cristo, lo cual es extraordinariamente pronto si los comparamos con cualquier biografía antigua. Por ejemplo, la vida de Alejandro Magno fue escrita por Plutarco y Arriano, más de 400 años después de su muerte, y sin embargo nadie duda de su existencia. En cambio, los evangelios fueron escritos por testigos o personas muy cercanas a los hechos, en la misma generación. Es como si hoy escribieras sobre los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Todavía hay testigos vivos que pueden decir: eso no fue así. Los evangelios están llenos de detalles aparentemente irrelevantes o vergonzosos, lo cual es raro si alguien se está inventando una historia religiosa. Muestran a los discípulos torpes, cobardes y dormilones. Pedro niega a Jesús 3 veces. Las mujeres son las primeras testigos, ya lo hablamos. Jesús llora, se angustia y hasta pide que pase la copa. Si estuvieran maquillando la historia para crear un héroe invencible, no escribirían eso, pero lo escribieron porque fue lo que pasó. Las leyendas toman siglos para desarrollarse, no décadas. En 1 Corintios 15, Pablo cita un credo cristiano que dice: Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese texto ya circulaba en los años 30 después de Cristo, apenas unos años después de la muerte de Jesús. Es decir,
La idea de que Jesús resucitó no fue una invención tardía, fue el mensaje original desde el día 1. Es como si alguien dijera hoy, Donald Trump nunca puso aranceles a nadie. La gente lo miraría raro porque hay demasiados testigos, fotos, videos, recuerdos frescos. Así también ocurrió con la resurrección. El mensaje fue inmediato, público y verificable. Los evangelios pasan la prueba histórica. Los historiadores se fijan en ciertos criterios para evaluar documentos antiguos, y los evangelios cumplen todos. Múltiples fuentes independientes: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, más Pablo, más fuentes extrabíblicas. Coherencia con el contexto histórico, geográfico y cultural. Arqueología que ha confirmado nombres, ciudades, costumbres y más. Incluso historiadores no cristianos como Bart Ehrman reconoce que Jesús existió, fue crucificado por Poncio Pilato y sus discípulos creyeron sinceramente que lo habían visto resucitado. El mensaje no busca agradar, sino decir la verdad. Si alguien quisiera fundar una religión falsa, probablemente diría, si crees en este mensaje, serás rico, feliz y popular. Pero los evangelios dicen, toma tu cruz, serás perseguido, y el reino viene con sufrimiento. No parece un mensaje vendedor, y sin embargo, conmovió al mundo. ¿Por qué? Porque no era una estrategia de marketing, era la verdad. Y en resumen, los evangelios no son mitos ni manipulaciones tardías. Son documentos antiguos, confiables, coherentes y arraigados en testigos oculares. Y si son confiables, entonces lo que dicen sobre Jesús merece que te lo tomes muy en serio. Después de revisar los datos históricos, los testimonios, las transformaciones de vidas, las teorías alternativas y sus fallos, nos queda algo claro. La resurrección de Jesús no es un mito bonito, ni un autoengaño colectivo, ni una historia mal contada. Es el único evento en la historia que tiene el poder de explicar por qué un grupo de hombres y mujeres comunes, asustados, perseguidos y sin poder, cambió el mundo desde una tumba vacía. No estamos hablando de una idea religiosa, estamos hablando de un hecho que partió la historia en dos. Porque si Jesús realmente murió, fue sepultado y luego se levantó de entre los muertos, entonces todo lo que dijo es verdad, que hay vida después de la muerte, que el mal no tiene la última palabra, que tú no estás solo, y que hay un Dios que entró a nuestra historia, se hizo uno de nosotros y venció lo que ninguno de nosotros podía vencer. Esto no es solo teología, es esperanza con base histórica, y si Jesús venció la muerte, entonces también puede vencer tus miedos, tus fracasos, tu culpa, tu vacío existencial, porque el cristianismo no nació del poder político, ni del control social, ni de un invento popular, sino del encuentro real con un hombre vivo que había estado muerto. Y lo mejor de todo es que ese mismo Jesús está vivo hoy y te está buscando. Así que la próxima vez que dudes, recuerda esto: no estamos creyendo en cuentos, sino en un hecho que cambió el mundo. Y si eso no te sacude, entonces puede que el que necesita resucitar eres tú. Si este video te ayudó a ver la resurrección de Jesús desde una nueva perspectiva, no te vayas sin dejar tu like. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo contenido con base filosófica, científica y teológica. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos temas, donde seguimos buscando las huellas de Dios en la historia, en la razón y en tu vida. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Nos vemos pronto.